Bueno, buenas tardes para todos. Me presento de nuevo, soy Susan Vélez, nutricionista de SmartFit, y en la tarde de hoy queremos compartir información acerca de dos patologías que son muy comunes en nuestra población, que son la gastritis y el reflujo gastroesofágico. Esas patologías cada vez son más comunes y no solamente lo generan nuestros hábitos de alimentación, también hay otros factores que afectan o que generan que se produzcan esas patologías. Entonces vamos a dar unos segundos esperando que se conecte un poco más de personas y damos entonces por inicio a esta charla de la tarde de hoy. Listo, entonces damos por inicio a la charla de gastritis y reflujo gastroesofágico. Vamos a partir entonces hablando de la gastritis. La gastritis es conocida como una inflamación de nuestra mucosa gástrica. Esta gastritis se puede generar tanto en efectos o momentos agudos o ya sea una parte de patología crónica. Aguda puede ser cuando tenemos el consumo de algún alimento que nos pudo haber generado un malestar, una irritación, y eso produce esa inflamación de nuestra mucosa por un día o por un momento, pero ya cuando se hace crónico es porque tenemos esa inflamación de la mucosa gástrica mucho más frecuente. Entonces necesitamos ahí también tener un diagnóstico oportuno. Como les decía al inicio, la gastritis y el reflujo son enfermedades multifactoriales. ¿Qué genera la gastritis? Entonces tenemos entre sus principales causas el Helicobacter pylori, que es una bacteria. También algunos medicamentos pueden estar generando estos problemas de gastritis. Algunos tratamientos médicos que tienen radiación generan problemas gástricos. También el consumo de alcohol puede generar estos problemas de gastritis. Vemos también que hay momentos o patologías en nuestro organismo que hacen que se produzca mayor cantidad de ácido gástrico en nuestro cuerpo y así entonces generamos este problema de gastritis. Entonces vemos que no solamente es el consumo inadecuado de alimentos lo que nos está llevando a generar este problema, sino que ya son otros factores externos a la alimentación. La Helicobacter pylori, como les decía, es una bacteria. Esa bacteria lo que hace es que se aloja en nuestra mucosa gástrica y genera toda esa parte de molestias, como son las úlceras, la litosis y también la acidez. Importante para el diagnóstico tener entonces el control médico, consulta médica, que se pueda evidenciar si tenemos ese problema de gastritis por medio de esta bacteria y empezar entonces a hacer el tratamiento o la erradicación de este Helicobacter pylori. La Organización Mundial de la Salud indica que el Helicobacter pylori, al generar ese problema de gastritis, se debe de erradicar lo más pronto posible, ya que se ha visto que la gastritis puede ser un paso, digamos, para que se genere un carcinoma gástrico, es decir, un cáncer gástrico. No quiere decir que todas las personas que tengan gastritis van a desarrollar esta parte de cáncer, sino que puede ser un factor que genere o que lleve a que esto se pueda dar. Hubo un estudio que se realizó en población de la Amazonía peruana, donde se acompañó el tratamiento del Helicobacter pylori junto con vitamina C y vitamina E. Recordemos que estas dos vitaminas son muy importantes para procesos, digamos, como antioxidantes y también ayudan a combatir o a cuidar nuestro sistema de defensas. Entonces estas dos vitaminas las podemos encontrar. Vitamina C la tenemos en alimentos como el brócoli, la guayaba, la naranja, en los cítricos como lo vemos algunas veces. También lo encontramos en kiwi, en fresas. Y la vitamina E la encontramos en germen de trigo, en espárragos y también en la yema del huevo. Entonces, una vez más, la alimentación completa y variada nos está diciendo que nos va a servir también para muchos tratamientos de enfermedades. Entonces, al acompañar este tratamiento de Helicobacter pylori con estas dos vitaminas, se pudo evidenciar que tuvo una mejor respuesta. No es suficiente solo este estudio, se requiere más evidencia científica, pero entonces vemos que acompañar el tratamiento del Helicobacter con alimentación adecuada y variada también puede ayudar para que este tratamiento sea, digamos, exitoso. ¿Cuáles son los síntomas normales de la gastritis? Entonces, en la parte de la gastritis conocemos la pirosis, que viene siendo como ese ardor
y también la molestia en lo que se conoce como la boca del estómago, que viene siendo el esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico, digamos que es la puerta que permite el ingreso de los alimentos desde nuestro esófago hasta el estómago, y es también esa puerta que va a impedir que los alimentos que están en el estómago se devuelvan a nuestro esófago. Entonces esa molestia se da en esa parte de nuestro cuerpo. También se generan síntomas en esta gastritis como las náuseas y la distensión abdominal, que viene siendo como esa hinchazón o inflamación de nuestro estómago. En tratamientos que vemos para la gastritis, entonces siempre, como les decía, diagnóstico médico para tener entonces un tratamiento adecuado para mi proceso. Ese tratamiento entonces viene siendo con medicamentos que ayudan a reparar el daño de la mucosa gástrica, y se acompañan o se complementan con alimentación adecuada y hábitos de vida saludable. Entonces, en esa alimentación para gastritis se recomiendan consumir alimentos, digamos, poco irritables, es decir, evitar lo que es condimentos, el ají, evitar lo que es la cafeína, el tabaco, el licor, que estas sustancias generan más procesos de gastritis. También entonces la recomendación está dada a hacer una alimentación fraccionada, como lo indicamos en algunos momentos, es hacer una alimentación cada 3, cada 4 horas aproximadamente. Entonces, con esta alimentación fraccionada ayudamos para que esos jugos gástricos en realidad no nos vayan a afectar más nuestra mucosa o nuestra inflamación ya tenida por la gastritis. También entonces viene siendo acompañar los alimentos con un buen consumo de vegetales para tener entonces el consumo de estas vitaminas que nombramos ahora, y tratar de no tener bebidas con los alimentos inmediatamente. Tratar de que esa sobremesa o ese acompañante, la bebida, sea unos 20 minutos después de realizar la comida. Y evitar entonces esta parte de fritos o alimentos altos en grasas, porque ellos van a generar mayor irritación en nuestra mucosa gástrica. Preferir entonces preparaciones como son asadas, a la plancha, al vapor, para evitar esa grasa. Además, no quiere decir que vamos a dejar de comer las grasas, sino que tenemos otras fuentes, como ya lo hemos indicado en otros live, grasas más saludables como los frutos secos, las semillas, que nos van a aportar grasas saludables y no van a afectar entonces este proceso de la gastritis. También se ha evidenciado que para el tratamiento de gastritis es muy recomendado hacer el consumo de alimentos con omega 3 y omega 6, porque estas sustancias, digamos, que ayudan a reducir estos procesos inflamatorios. ¿En qué encontramos estos alimentos omega 3 y omega 6? Entonces los encontramos en mucha cantidad de alimentos de nuestra canasta básica. Está por ejemplo en las semillas de linaza, de chía, de girasol. Los podemos encontrar en el aceite de girasol, en el aceite de soya. También podemos encontrarlo con alimentos de mar como el atún, el salmón. Entonces vemos que si tenemos una alimentación variada, vamos a tener todos los nutrientes, y también vamos a tener esas sustancias específicas que van a ayudar a contrarrestar los malestares o las molestias que nos genera esa parte de la gastritis. Entonces, ahí tendremos la información de gastritis. Vamos a mirar entonces la información acerca del reflujo gastroesofágico. Entonces, cuando hablamos de reflujo, nos referimos a la, digamos, regurgitación que ocurre del contenido que hay en nuestro estómago y que se desplaza o que se devuelve por el esfínter al esófago. Esto no es lo debido, ¿cierto? Entonces, ¿por qué sucede? Sucede porque, digamos que ya tenemos ese proceso de gastritis, inflamación en nuestra mucosa gástrica. Al tener esa inflamación en la mucosa gástrica, también se afecta ese esfínter esofágico inferior. Entonces, ese esfínter se dilata un poco, se abre un poco, se relaja, y es ahí donde entonces se da paso para que el contenido de mi estómago se devuelva al esófago, y eso es lo que se conoce como el reflujo. ¿Qué lo genera? También es multifactorial, entonces puede ser algo agudo, puede ser algo ya crónico. Agudo es cuando de pronto tuvimos una celebración, hicimos un consumo excesivo en cantidad de alimentos, y que esos alimentos a la vez
también tenían otras sustancias, otras, digamos, componentes que irritaban la mucosa, entonces eran altos en grasas, tenían mucho condimento, tenían de pronto pique, entonces eso es lo que genera de pronto un reflujo agudo. Ya cuando es crónico es porque a pesar de tener una alimentación saludable, se sigue generando esa regurgitación. Hubo un estudio que se realizó en Colombia, en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. En esto se estudió la población con reflujo gastroesofágico y se identificó que los principales síntomas de esta enfermedad era la pirosis, que como les dije ahora en gastritis es como el ardor en esa parte que normalmente la conocemos como la boca del estómago, que ya sabemos que es el esfínter esofágico inferior, y también la parte de la regurgitación. Entonces estos son los dos síntomas más comunes en reflujo gastroesofágico, pero también se presenta con problemas como las náuseas, también se ve la distensión abdominal, entonces que es algo muy común con lo que tenemos de gastritis. También se va a presentar entonces la tos, el dolor torácico, y cuando ya de pronto es algo muy avanzado se llega a presentar disfagia. La disfagia es como una dificultad para deglutir, es decir, una dificultad para tragarme los alimentos, y también la odinofagia, que es el dolor al tragar los alimentos o al deglutir. Entonces ya cuando eso está más avanzado se pueden presentar estas molestias. También se ha evidenciado entonces úlceras en nuestra cavidad bucal que se generan por este problema del reflujo. ¿Cómo se diagnostica si tengo reflujo o no? Aquí también va la recomendación, todo hacerlo por la parte médica. Entonces en un diagnóstico médico se nos hace entonces la parte de la endoscopia, también hay otro examen que es la chipemetría para poder mirar si este reflujo nos está afectando bastante, como esta es la parte del contenido gástrico, y se ha evidenciado que cuando no tenemos un control oportuno de este reflujo, también se puede generar carcinoma esofágico, se puede generar también hemorragias gástricas y úlceras. Entonces, muy importante no posponer esa parte de las consultas médicas porque ya lo manejo con algo muy casero, porque entonces tomo antiácidos y ya eso se me pasa. Vemos que si no tenemos un control a tiempo, las enfermedades nos pueden tomar ventaja, como lo dicen por ahí, y empeorar o agravarse. Las comorbilidades que se ha visto con el reflujo gastroesofágico entonces son más comunes también en personas con hipertensión, personas que tienen consumo de medicamentos por enfermedades osteomusculares, personas que tienen consumo de medicamentos por tiroides, también en personas que tienen síndrome de intestino irritable se ha visto que hay mucha relación con el reflujo gastroesofágico. ¿Qué podemos hacer o cómo se maneja esta parte del reflujo? Entonces tiene mucha similitud con la gastritis. Se recomienda entonces también tener el tratamiento médico por medio de drogas, que serían entonces antisecretores o también la parte de antiácidos, y hábitos de vida saludable. En población con sobrepeso y obesidad son más comunes, son más frecuentes los episodios de este reflujo. Entonces la invitación o la primera recomendación que se tiene desde la parte médica es empezar a hacer una reducción de peso cuando se presenta reflujo en personas con sobrepeso u obesidad. Es tratar entonces, como muchas otras enfermedades, en lograr un peso saludable. Cuando se reduce ese peso se notan entonces mejoras o disminución en los episodios de reflujo. También entonces para reflujo gastroesofágico se evita el consumo de café, de licor, de tabaco, la parte de ají, alimentos muy condimentados. No quiere decir que vamos a tener que consumir todo simple, ya sabemos también que hay unas especias como el laurel, el orégano, que nos vayan a ayudar a saborizar un poco más nuestros alimentos de una manera más saludable y que van a tener menos efectos negativos en nuestra condición de salud cuando ya tenemos pues un diagnóstico de reflujo. También entonces bien importante los métodos de cocción, evitar las frituras, evitar esa parte de alimentos altos en grasas porque son más difíciles para la digestión, y preferir preparaciones a la plancha, asado, escaldado, que son métodos de cocción que nos van a generar beneficio, menor aporte de grasas y digamos poco saludables en nuestra alimentación,
y que van a disminuir entonces las molestias gástricas. También entonces empezar a hacer esa alimentación fraccionada cada 3, cada 4 horas, que no significa picar los alimentos y comer a cada ratico, sino establecer esos horarios y respetarlos siempre, tanto en semana como fines de semana, porque podemos llevar un hábito saludable muy bueno de lunes a viernes, pero entonces ya llega el fin de semana y me levanto tarde, tomo más horas de trasnocho y todo eso empieza a desordenar esos horarios y también va a generar entonces molestias gástricas. Entonces ahí la invitación es a crear esos hábitos de vida saludable que una vez más nos demuestran que son muy importantes para el manejo de diferentes enfermedades y también para la prevención de muchas. Entonces acá la invitación es a continuar realizando la actividad física porque nos ayuda al control de peso y a tener un consumo adecuado de alimentos y variados donde tenemos el consumo de diferentes nutrientes que van a beneficiar nuestra salud. Entonces eso sería desde el manejo de alimentación para estas dos patologías. Vamos entonces a mirar algunas preguntas que se hayan realizado en el chat acorde a estos dos momentos o estas dos patologías que tenemos. Tenemos por acá inquietudes acerca de reflujo y gastritis. Bueno, por acá nos ponen un caso de una persona que consume algún tipo de alimento y le da reflujo y esto le persiste durante todo el día. Esto es una causa de gastritis. Bueno, con la parte de los alimentos también es importante, entonces como les dije, no solamente la gastritis y el reflujo se producen o lo generan los alimentos, también pueden haber otras condiciones de salud que no les estén generando o el consumo de algunos medicamentos. También se ha evidenciado que el estrés genera estos episodios agudos de gastritis o de reflujo. También podemos entonces, por medio del consumo de alimentos, diagnosticar o identificar cuál es el alimento que me está generando este malestar y mirarlo, entonces si lo puedo suprimir de mi alimentación si ya veo que me produce molestias o si lo puedo, digamos, intercambiar por otro de su mismo grupo para evitar esa parte de molestias. Si veo que siendo así, quitando ese alimento, persiste ese momento, ese malestar de la gastritis, entonces importantísimo tener la asesoría médica para mirar y hacer estudios y exámenes médicos y empezar un tratamiento en caso tal de que se requiera para la parte de la gastritis y si llega a ser algún malestar ya crónico. Por acá vemos si la sábila es buena para el reflujo y la gastritis. Bueno, en cuanto a la parte de la sábila, le atribuyen muchísimas propiedades para la salud, pero no conozco aún un estudio o algo científico que se haya comprobado de la manera como rigurosa para poder decir si esta sábila funciona o no. Entonces ya ahí es algo muy individual, si la consumen y tienen bienestar y sienten mejoría en los síntomas de la gastritis o el reflujo, pues la pueden seguir consumiendo, pero que les diga que ya hay una evidencia y que se puede consumir la sábila para disminuir esos episodios, no manejo o no conozco aún ese estudio. Si se puede hacer ejercicio normal cuando se tiene reflujo, claro que sí. El ejercicio nos va a brindar beneficios en cualquier momento, si le hacemos 30 minutos, 2 veces a la semana, 3, 4, 5, ¿cierto? El ejercicio siempre nos va a beneficiar. Con esa parte del reflujo, la invitación es a tratar de hacer el consumo de alimentos, digamos, unas 2 a 3 horas antes de la actividad física para evitar entonces las molestias. Pero, como siempre les digo, todo es algo muy individual. Hay personas con reflujo que pueden hacer el último o la última comida una horita antes del ejercicio y hacen su ejercicio y no tienen molestias, como hay personas que si la hacen una hora antes no van a tener o no van a poder disfrutar de su entrenamiento. Entonces es irse conociendo más o menos cuánto tiempo requieren para hacer la digestión como de lo que se consume
y también el tipo de comida. Si voy a consumir un snack, que es algo sencillo, me comí una fruta, unas galletas, no necesito de pronto tanto tiempo, pero si ya es una comida principal, entonces ahí sí la invitación es a dejar un poco más de espacio de estos. Miramos por acá más dudas. Bueno, se pregunta también si el vinagre y el bicarbonato es bueno para el reflujo. Pasa igual que la sábila, ¿ves? Entonces digamos que ya son como tratamientos un poco más caseros, no se ha visto mucho la evidencia científica de manejar el reflujo y la gastritis solo con esta parte de bicarbonato o vinagre o sábila. Como les digo, la invitación siempre es a tener una buena asesoría desde la parte médica, tener un diagnóstico oportuno para que se pueda evidenciar en qué grado y qué tan importante es hacer la intervención pronta de medicamentos y cambios de estilos de vida saludable y alimentación. Entonces, si eso les genera bienestar, a sus molestias lo pueden seguir haciendo, pero importante no saltarse el control médico, porque como les dije, esa parte de gastritis y de reflujo son, digamos, nos abren una posibilidad a tener un carcinoma más adelante. Entonces, descartar siempre a tiempo y tener entonces el manejo médico y nutricional adecuado. ¿Listo? Bueno, por la tarde de hoy entonces no veo más preguntas acerca del tema. Les agradezco su compañía, espero haberles brindado información útil para estas dos patologías. Los invito entonces para que sigan conectados a nuestro canal, participen de las clases que tenemos para ustedes y de los diferentes momentos de educación nutricional. Muchísimas gracias por acompañarme, que tengan un feliz resto de día.